Mi nombre es Marta Báez y el IMSS mató a mi hija. Una vez que se me confirmara en la reunión el traslado de mi hija, yo solicité al doctor encargado de cuidados intensivos de Magdalena de las Salinas, el doctor Armando, ser él la única persona que directamente me compartiera los partes médicos y cualquier otra información sobre mi hija previo al traslado. Una vez que finalizó la reunión, tanto el doctor Armando como yo bajamos al cuarto de mi hija, donde el doctor le realizó una prueba neurológica a mi hija, le solicitó reconocer su pie derecho, izquierdo, al igual que los brazos, las manos, mover el cuello, los hombros, levantar las piernas, flexionando las rodillas. Le hizo preguntas que ella tenía que contestar sí o no, y mi hija realizó todo esto de manera correcta, a lo que el doctor me comentó que aparentemente no habían daños neurológicos en mi hija, que al día siguiente íbamos a ser trasladadas por la mañana, y yo me quedé con el entendido de que íbamos a ser trasladadas directamente al área de cirugía pediátrica. Al siguiente día, viernes, el día del traslado, por la mañana no fuimos trasladadas, por lo que en la primera visita, que es a las 12:30, yo pregunté sobre nuestro traslado, me dijeron que no había información y que más adelante me estarían comentando sobre lo que era el traslado. Por la tarde, una señorita con la que jamás había yo tenido contacto durante los 27 días que estuve mi hija internada con los doctores, en la clínica de Magdalena de las Salinas, me mandó llamar, me comentó que el traslado sí se iba a realizar el viernes, pero iba a ser más tarde. De hecho, se realizó entre 10 y 11 de la noche. Me comentó también que finalmente se había tomado la decisión de trasladarnos al edificio de infectología que queda dentro del complejo de La Raza, y que esta decisión la habían tomado porque supuestamente la neumonía que mi hija había contraído en el hospital había desatado infecciones dentro del cuerpo de mi hija, que supuestamente esta neumonía desató lo del choque séptico y ahora una sepsis en el estómago de mi hija, una sepsis que supuestamente había colonizado en el estómago de mi hija, colonizado, digamos, en una parte muy pequeña, que por eso mismo ellos habían entrado a aplicar medicamentos y que al aplicar medicamentos habían supuestamente controlado esta infección y que todo era a raíz de la neumonía y que por ello el llegar al hospital de infectología. Una vez más yo le cuestioné sobre esta infección que supuestamente había corrido por todo su cuerpo a raíz de la neumonía. Yo desconocía, sigo la verdad desconociendo si una neumonía puede correr, o sea, una infección de pulmones puede correr hacia el estómago, como según ella me explicó, y ser controlada con además medicina, pues entiendo que para los pulmones, porque es la que le habían, el antibiótico que le estuvieron dando. Sin embargo, previo al traslado, a mi hija se le hizo una transfusión de sangre también, esto debido a que ya había bajado considerablemente también de peso. Llega la ambulancia en la que nos trasladamos fue una ambulancia equipada, incluso nos acompañó un doctor. Yo cuando pues justamente ya salimos de Magdalena de las Salinas, yo salgo con muchísima esperanza, pensando en que lo que viene ya es rehabilitación, que lo que viene es que mi hija termine de recuperarse, que lo que viene es que una vez que mi hija ya haya tomado la rehabilitación y haya podido recuperarse al 100% de la neumonía, de esta sepsis que supuestamente me decían que tenía, íbamos a estar con los especialistas que nos iban a indicar cómo retirar la traqueostomía y posteriormente la gastrostomía. Que mi hija en un periodo corto, por así decirlo, ya iba a poder estar en casa. Sin embargo, nada de esto fue así, y lo que me esperaba en La Raza pues fue mucho peor. Cuando nosotros llegamos a infectología, para tú ingresar a piso te tienen que hacer una revisión, hacen una revisión de el estado en el que llega pues cualquier paciente, ¿no? Lo primero que noté cuando llegamos es que la señorita de la recepción le comentó al doctor: doctor, acaba de llegar la persona que esperábamos desde la semana pasada. Y este dato es importante, más adelante en las siguientes historias sabrán también por qué.
El doctor sale, pues obviamente a recibir a mi hija, empieza a hacer la revisión de su cuerpo. Mi hija nunca desarrolló llaguitas en la piel ni nada de eso, entonces bueno, empieza a hacer revisión, pide el expediente y le pregunta al doctor de la ambulancia, o más bien le solicita al doctor de la ambulancia que le entregue la nota médica donde Magdalena de las Salinas tuvo que haber especificado cuáles fueron los últimos procedimientos o el último estado en el que mi hija sale del hospital, con los últimos medicamentos que le fueron administrados, qué necesidades tiene de medicamentos o de sueros en las próximas horas, o si hay algo relevante que los doctores de la raza tuvieran que saber. Bueno, pues el doctor de la ambulancia confirma que Magdalena de las Salinas nunca entregó este documento, que solamente entregaron el expediente médico, obviamente a mi paciente, y es como salimos de la clínica Magdalena. Justamente el doctor de la raza le llamó la atención al doctor y le dijo que tenía que tener más cuidado porque a pesar de que es una responsabilidad de la clínica Magdalena haber enviado esta información, pues obviamente él, al ser el doctor con quien se está trasladando el paciente, también tiene que solicitarse la DEN. En ese momento el doctor me hace preguntas habituales, me comenta incluso que a pesar de que él tiene el expediente, quiere saber de mi boca todo lo que aconteció con mi hija durante su estancia en Magdalena de las Salinas. Una vez que se termina esta plática entre los doctores, porque incluso llegó una doctora por la madrugada también a la revisión con mi hija, pues se hacen gestos, de hecho, entre ellos, y entre ellos comentan que necesitan validar si la gastrostomía que se le aplicó a mi hija es funcional o no, que necesitan pues realmente empezar a hacer estudios para entender el estado real de mi hija. Y después de esta revisión, pues mi hija es pasada ya a piso, estuvo en el área de enfermos graves, o la sala de graves, en la cama 354 ahí de infectología. Ahí no te permiten permanecer, por lo que yo me tuve que retirar y presentarme nuevamente al siguiente día, que fue sábado. Cuando regreso al siguiente día, una de las doctoras, pues la doctora que está a cargo de los chiquitos en este piso de infectología el fin de semana, se acerca conmigo y lo primero que me pregunta es: señora, ¿usted sabe por qué las trasladaron? ¿Y usted sabe por qué están en infectología? Yo le contesto pues lo que me había mencionado la doctora antes de salir de Magdalena de las Salinas, que supuestamente es debido a la neumonía, que la neumonía había corrido, no sé cómo, pero que había corrido dentro de su cuerpo, que esto fue lo causante de un choque séptico, que había sido la causante ahora de desarrollar una sepsis, me parece, en el estómago de mi hija, y que debido a eso es que estábamos en infectología. La doctora, yo le mencioné que las imágenes que Magdalena de las Salinas había enviado en un disco me las habían compartido nuevamente a mí. Me solicitó que se las entregara en un USB, tal cual las pasé a un USB y el día domingo se las entregué. Entre sábado y domingo realmente no hubo más movimiento para mi hija. Llegó el día lunes y el primer equipo de especialistas en llegar como interconsulta a revisar a mi hija fueron el equipo de neurocirujanos. Me pidieron salir del cuarto y le hicieron unas pruebas neurológicas a mi hija, mismo caso, mover el cuerpo, preguntas de entender sí o no, etc. Cuando sale la doctora me confirma que en efecto Zoe entiende perfectamente todo lo que se le pidió, todo lo que se le comentó, que lo único que le faltó es, digamos, le pidieron nuevamente flexionar las piernas y que las estira por completo hasta arriba. Me dice, es lo único que no logró hacer, o sea, estirarlas por completo a la altura que yo le mencioné. Sin embargo, eso con rehabilitación va a quedar. De nuestra parte, ellos solo iban a realizar 2 estudios de control, una TAG y un electroencefalograma. Dejaron indicada solamente una medicina para evitar convulsiones y que una vez que se finalizara todo su tratamiento dentro de la raza, mi hija iba a tener que regresar pues a sus consultas externas con el equipo de neuro y a tener rehabilitación.